Esto es Colmenafay. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmenafay y eso siempre me llena de mucha ilusión, pero este jueves es uno muy especial, pues hablaremos sobre el mundo interno adolescente con una invitada de lujo para entretejer nuestro episodio 44, que es el último del mes de octubre. Antes de presentarles a nuestra invitada de honor, les recuerdo la amable invitación a que vayamos a revisar los contenidos académicos que la Fundación América por la Infancia ha seleccionado con mucha rigurosidad y ha creado para cada uno de nuestros intereses para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. ¿En dónde podemos encontrar esos contenidos? Pues en la página web de la Fundación, que es academiafai.com. Y ahora es el turno de darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Angélica Piz. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, es una enorme alegría estar aquí. No, gracias a ti. Me pidió que no le hablara de usted. Espero lograrlo. Así que muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda. Gracias por recuperar la salud pronto para poder tener esta conversación el día de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes, es un espacio muy bonito y estoy muy ilusionada de lo que podemos conversar. Ay, yo también. Pues bueno, antes de presentarla, me gustaría pedirle un minutito solo para dar un agradecimiento muy rápido. Por ¿Está supuesto, bien? por Bueno, supuesto. quiero agradecer a la psicóloga Ana María Maqueira, directora de Bienestar Adolescente Impacta en Lima, Perú, por la generosa recomendación para tenerla aquí con nosotros en Colmenafay. Así que muchísimas gracias con toda mi alma, querida Anita, Ana María. Gracias porque podemos hablar sobre el mundo interno adolescente el día de hoy. Y ahora sí, vamos de inmediato a presentar a la doctora María Angélica Piz Dreibelvis. ¿Está bien? Ujú, sí, está bien. Em, Ella es PhD en psicología por la Universidad de Columbia en Nueva York, magíster en estudios cognitivos en la educación con concentración en desarrollo humano por la misma universidad y es licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora principal a tiempo completo del Departamento de Psicología de esta universidad. Es coordinadora del proyecto Ser Adolescente en el Perú, del convenio UNICEF Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es miembro del grupo de investigación en psicología, cultura y género. ¡Qué bonita triada! Tiene investigaciones y publicaciones diversas en temas de adolescencia, en la interacción entre el desarrollo humano y los procesos socioculturales, en estrategias para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el tratamiento de temas de historia reciente en el aula en sociedades post-conflicto. Nani, como también muchas personas la conocen, es además actriz y directora de teatro, miembro del grupo Otro Colectivo Teatro. Resultado de este proyecto Ser Adolescente en el Perú, se publicaron 4 tomos sobre este tema, que yo espero que en el bloque 2, que es la sección para recomendarnos material bibliográfico, nos haga el grandísimo favor de invitarnos a conseguirlos y a leerlos. Así que bueno, este es un poquito de la semblanza de la doctora Nani Piz o María Angélica Piz. Nani Así, está perfecto. Nani es perfecto. así que nuevamente muchas gracias y bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, em, vamos a empezar. Justo antes de entrar a este episodio el día de hoy, pues yo le agradecía infinito que se hubieran escrito estos 4 tomos sobre el tema de ser adolescente en el Perú, porque aunque está contextualizado para su país,
La realidad es que muchos países en Latinoamérica tenemos más o menos el mismo contexto sociocultural, político, en nuestros entornos para crecer como personas adolescentes. Y la otra es que eh, mm, hay muchos estigmas sobre lo que significa ser adolescente y eso se ve reflejado también en las políticas públicas y hay un círculo vicioso ahí que no ayuda mucho el paso por esta etapa tan trascendental. Pero antes de que vayamos al tema, ayúdenos a entender qué es y qué significa ser adolescente. Qué bonita pregunta, muchas gracias. Coincido contigo, Claudia, en que en realidad yo diría que hay una deuda latinoamericana con la adolescencia. En el libro la planteamos como peruana, pero hemos pensado mucho cómo he estado hace poco tiempo en Colombia, además conversando sobre este tema con nuestros hermanos colombianos, y veíamos cuánta particularidad hay en este lugar del mundo que no ha sido aún investigado por nosotros y nosotras mismos, ¿no? Muchas de las teorías que hemos utilizado para explicar esta etapa de vida provienen de sociedades afluentes, con muchos recursos, con una educación hacia la autonomía, no con una autonomía colectivista como la que tenemos en Latinoamérica, que generan que no terminemos de entender la vivencia de la adolescencia. De hecho, de ese impulso nació esta investigación Ser Adolescente en el Perú. Y nos animaba el deseo de entender a las y los adolescentes desde ellos y ellas mismos. Entonces, partimos de mirar la adolescencia, que es a donde voy a responder tu pregunta, como una etapa de vida en sí misma, no como una transición entre nada y digamos, toda etapa de desarrollo es transición, ¿no? Por último, hasta la adultez tardía es una transición entre la vida y la muerte. Todo es transición en el desarrollo humano, pero queríamos entenderla como una etapa en sí misma, con sus propias particularidades, con sus propias potencialidades, alejarnos de la mirada deficitaria que circula en nuestros entornos respecto a la adolescencia, que los concibe como pequeños adultitos incompletos o que los concibe como asociados a droga, alcohol, peligro, riesgo, ¿no? Entonces, acordamos entenderla a partir de los procesos de cambio. Esta es una etapa cuya particularidad es que ocurren cambios en todos los dominios del desarrollo en un tiempo muy breve. Digamos, el cambio es parte de la vida, opera todo el tiempo. De hecho, la adolescencia no es la etapa en la que más cambiamos, pero sí ocurre que cambiamos en todos los dominios en un periodo breve, lo cual supone que uno tiene que aprender a gestionar mucho. Esa gestión puede ser acompañada y ser una etapa plena, placentera, feliz, o puede ser vivida en solitario y sin los apoyos de la familia y de la escuela, y por lo tanto ser una etapa muy retadora. Pero es desde ahí que creo que es importante entender las adolescencias. No desde el sufrimiento, no desde el estrés, no de estas otras imágenes que no guardan relación con la realidad, ¿no? Y resulta súper importante eh, sacar estas palabras o estos conceptos, miradas deficitarias, es decir, Ujú. la adolescencia como lo que pudiera llegar a ser o lo que no va a llegar a ser, Exacto. para centrarla en es lo que eres, ¿no? Es lo que son ahorita, exacto, lo Exacto. que son en este momento. Perfecto. Ahora, ya sabemos que ser adolescente significa un proceso más del desarrollo que no Ujú, está entre lo que vas a llegar a ser, sino lo que estás viviendo en este momento, que ojalá sea una etapa del desarrollo acompañada para que se puedan expresar todas estas potencialidades de las que usted nos estaba hablando. ujú. Y entonces aquí me gustaría preguntarle, en el contexto sociocultural en el que las familias latinoamericanas nos desenvolvemos, ¿a qué retos se enfrentan las personas adolescentes? Yo diría que uno de los principales retos que enfrentan nuestros y nuestras adolescentes en estas partes del mundo es el enfrentarse a una configuración que no está pensada, digamos, una configuración social que no está pensada
para que ellos y ellas tengan una voz y un protagonismo. Consideramos que las adolescencias son eh, etapas previas a la ciudadanía y que por lo tanto su voz tiene un lugar secundario, y esta creencia tan arraigada se manifiesta en escuelas autoritarias, escuelas descentralizadas, que no recogen la palabra de sus estudiantes, y en crianzas donde su voz es acogida, pero no es el principal agente de toma de decisión. Entonces, terminamos, digamos, aprendiendo que nuestra voz no tiene un lugar tan importante, que tiene que postergarse hasta ser propiamente adulto. No podemos hablar de ciudadanía, o difícilmente podemos hablar de ciudadanías adolescentes en países como el Perú, ¿no? Eso por un lado. Y creo que hay una historia compartida de poscolonialidad, de precariedad, de exclusión que atraviesa Latinoamérica, ¿no? El Perú es uno de los países con más contrastes de toda América Latina, donde hay o sea, muy poquita riqueza y mucha precariedad, lo cual supone, en términos de la vivencia de la adolescencia, de horarios de trabajo de sus cuidadores completamente desproporcionados, ¿no? Entonces, una de las grandes características que hemos recogido y que más hiere a las y los adolescentes es el poco tiempo que pasan con sus cuidadores. Contrariamente a la imagen mediática, la imagen de la televisión, donde los adolescentes no quieren saber nada con sus padres y las puertas se tiran, ya hay gritos en la casa. No es que no hayan familias así, pero esas son condiciones particulares de familias con violencia que demandan otro acompañamiento. Pero el adolescente y la adolescente promedio habla de sus padres con mucho cariño, con lenguaje muy amoroso, con mucho deseo de pasar más tiempo del que pueden pasar. Y sus padres no logran gestionar los horarios de trabajo. Entonces, eso genera una adultización más temprana, que se tengan que asumir roles de cuidado de hermanos menores, de cuidado de la chacra, de cuidado de animales, de cuidado del negocio familiar, que tempranamente recaen sobre ellos, que ellos acogen como parte de su responsabilidad en la familia, pero que no terminan pudiendo balancearse bien con la gestión de la escuela, por ejemplo, y que los aleja de ser cuidados. Entonces, para nuestros adolescentes, ser adolescente no es la etapa de la rebeldía, libertad, descubrimiento, sino es una etapa en la que se pierde cosas, se pierde el trato cálido de la niñez, se pierde cuidado y se empiezan a asumir muchas más cosas de las que en contextos más afluentes y los adolescentes tienen que asumir. Entonces, eso es un reto muy complejo, ¿no? Esas condiciones de desigualdad que los hacen crecer con una suerte de postergación de su voz y asumiendo al mismo tiempo roles bastante adultos. Por otro lado, tenemos que no hay digamos, una posibilidad de construir para todos y todas proyectos de vida que realmente los acerquen a un mundo profesional que los haga sentir realizados, ¿no? Entonces, en el Perú el 95% de adolescentes egresa queriendo ir a la universidad y no logra llegar ni el 30%, y eso es una frustración de expectativas dramática, ¿no? Entonces, no tenemos todavía condiciones de poder habilitar proyectos de vida que los hagan sentir plenos y felices. Y toda la ideología neoliberal tan potente que se instaló en nuestra región genera que ellos crean principalmente en ellos y en ellas como recurso para lograr sus metas, ¿no? Se tienen a ellos y ellas. Cuando les preguntamos qué más, nos dicen que el creer en ellos. ¿Y qué más? El seguir creyendo en ellos. Entonces, claro, cuando no se logra el proyecto, si en todo lo que has hecho es creer en ti, vas a depositar la responsabilidad sobre ti también. Y esa es una deuda también importante que tenemos, ¿no? Y aquí me llama la atención esto de tener, ser o promover esta cultura tan individualista que Exacto. los vamos haciendo, les vamos cortando raíces, las oportunidades de nutrirse de otros contextos, de otras personas, pero que además estas mismas políticas públicas no permiten No, que no crezcan, aplican. ¿verdad? Exacto, exacto. Y además, la idea de que nosotros, por ejemplo, una de las variables por las que indagamos fue la construcción de identidad, ¿no? Y cómo se construía el bienestar. Y para ellos y ellas no hay bienestar posible si no hay bienestar en la familia. El bienestar subjetivo es totalmente colectivo. Y estamos hablando de adolescentes
rurales y urbanos. O sea, no es una cuestión particular del mundo rural, como se pensaba, ¿no? Los adolescentes urbanos también construyen su bienestar desde el bienestar familiar. Entonces, claro, esto está totalmente arraigado en nuestra concepción de nosotros mismos y por lo tanto los proyectos de vida que construyen son familiares, ¿no? Ellos están pensando en ir a la universidad para que el hermano después estudie, para yo pagarle la carrera, para... Entonces, claro, se vuelve una lógica de endeudamiento bien compleja con la familia, que si no hay recursos para, digamos, gestionarla, va a ser solo sobrecarga sobre ellos y ellas, ¿no? Y esto obviamente, pues, no tendríamos que mirar a los padres y madres de familia para clavarles la responsabilidad. Esto es una cuestión estructural, ¿no? Porque esa familia lo gestiona de esa manera porque es lo que le queda de opción. No porque si tuviera otra opción lo gestionaría de otra manera, ¿no? Hablaba usted de este concepto identidad de la Sí. adolescencia. ¿Cuál es Ujú. esa identidad adolescente? Desde las teorías de desarrollo psicológico se considera que la tarea, normalmente en el desarrollo humano articulamos, es tan complejo todo lo que cambia en cada etapa de desarrollo que articulamos los cambios en torno a tareas centrales, a tareas articuladoras. Y en la adolescencia la tarea central es el revisar las identificaciones infantiles y construir un nuevo sentido de quiénes son y en qué quieren convertirse que conecte, digamos, el pasado vivido con lo que proyectan a futuro. Entonces, esta teoría es muy bonita, es la teoría de identidad psicosocial de Erickson, y ha sido muy acogida por el poder explicativo que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la adolescencia aparece una crisis, pero en el sentido de parteaguas, no en el sentido negativo del término, donde todos los cambios que operan a nivel cerebral y cognitivo van a habilitar que aparezca una nueva mirada de uno mismo que lleva a pensar quién es uno ahora, ¿no? Y esto es, digamos, es interesante porque hay cambios, por ejemplo, en la memoria biográfica muy complejos que van a hacer que esa pregunta pueda ser mejor respondida, porque van a poder mirar el pasado y entender con más precisión lo que han vivido. Entonces, esa pregunta del quién soy yo empieza a funcionar como un gran articulador de todos los procesos de la adolescencia. Entonces, digamos, la salida de la adolescencia debiera suponer tener una respuesta tentativa a esa pregunta. ¿Quién soy yo como mujer? ¿Quién soy yo como ciudadana? ¿Quién soy yo a nivel ocupacional y quién quiero ser? ¿Qué tipo de hija soy? ¿En qué valores me distancio de mi familia y cuáles mantengo? ¿Cómo soy como amiga? Etcétera. Entonces, gran parte de lo que los adolescentes vivencian es ir explorando para poder afianzar esa pregunta, ¿no? Entonces, eh, claro, eso supone al mismo tiempo tener ciertos espacios que acompañan esas preguntas, ¿no? Si uno tiene que responder muy rápidamente, voy a ser abogado como mi papá porque mi papá no me permite preguntarme otra cosa, o uno tiene que decir, bueno, voy a encargarme del negocio familiar porque no tengo otra opción, se frena esa posibilidad de exploración que es tan importante en la adolescencia, ¿no? Y hablando de exploración, recuerdo haber leído en el tomo 1 muchas oportunidades de explorar el mundo y una de ellas que hace además no solo una deuda con la adolescencia, sino una deuda con la infancia en general o las Ujú. infancias, es el tema de la exploración sobre la sexualidad. Exacto. Y ahí siento yo que, o al menos la sensación que me dejó al terminar de leer esa parte, siento yo que va muy ligado con el tema de la identidad del Totalmente. adolescente, ¿cierto? Sí, sin duda la exploración en términos sexuales y de género es crucial en la adolescencia. Yo diría que estamos agrediendo profundamente a nuestros adolescentes con este avance de movimientos antiderechos que frena la educación sexual integral que ellos necesitan y demandan. En el Perú al menos, pero en varias partes de Latinoamérica, en Brasil, en Colombia, ha habido una agresión muy fuerte de movimientos antiderechos que han logrado eliminar la educación sexual integral. Entonces, nosotros lo que, digamos, sabemos que en la adolescencia va a haber profundas transformaciones por los cambios puberales que van a tener un impacto psíquico muy fuerte. Va a aparecer este nuevo cuerpo que gestionar, la necesidad de aprender a gestionar el deseo sexual,
preguntas respecto a la orientación sexual y la clarificación de una orientación sexual, una expresión de género, también reconfiguraciones de qué tipo de hombre se es, qué tipo de mujer se es, y esas preguntas no se aprenden solo, no es que mágicamente se levantan y dicen soy así, necesitan espacios que les permitan hacerse preguntas y respuestas acompañadas y digamos, lógicas. Nosotros hemos encontrado algunos resultados aterradores en este tema, ¿no? No solamente desinformación en términos, digamos, de maneras de protegerse y creencias absurdas, arraigadas, sino también mucha confusión, mucha pregunta no respondida, porque la escuela no aborda el tema y la familia lo frena, ¿no? Entonces, han construido una suerte de ecuación en su mente por la cual, digamos, salir con alguien es lo mismo que quedar embarazada o embarazar, lo cual es lo mismo que se acabó el futuro. Como si no hubiera posibilidad de salir con alguien y no tener sexo, o tener sexo y no embarazarse, o embarazarse y tener un futuro, ¿no? Entonces, esta suerte de ecuación que le encontramos a nivel nacional agrede su derecho a la exploración, su derecho a preguntarse quiénes son ellos y ellas en términos sexuales. Y sabemos que cuanto más educación sexual integral existe, más postergación del inicio sexual existe. Justamente la mejor vacuna contra el inicio coital, digamos, ¿no? Entonces, este es un aspecto que en el Perú está siendo muy grave. Tenemos resultados de embarazo adolescente y de violencia sexual realmente vergonzosos y que están atentando contra los adolescentes, ¿no? Muy preocupante. Pues en Perú y en México, Sí, en México también, ahí nos damos con las cifras, sí. cierto. Y bueno, también recuerdo haber leído el tema de la orientación, que además lo puso usted hace unos segundos en la mesa, cuando hablamos de exploración sexual y adolescencias, sí o sí viene el tema este de cuestionarnos sobre mi orientación y preferencia Exacto, por sexual, supuesto. Claro, que es ¿cierto? parte, digamos, de lo que naturalmente ocurre en la adolescencia, parte de así como aparece esta nuevo autoconcepto que me incluye a mí sexualmente, algo que no existía de esa forma, también aparecen las preguntas por el deseo y de haber un entorno que habilite calmadamente preguntas respecto a la orientación sexual. No es que vamos a tener más orientaciones sexuales diversas, solo vamos a tener gente más contenta, gente con menos angustia, gente que pueda hacerse la pregunta con calma, sin tener que sentirse agredido por hacerse la misma pregunta. Entonces, claro, en contextos muy homofóbicos como el peruano, lamentablemente la mayoría de adolescentes no tiene oportunidad en su escuela para hacerse esa pregunta. Es más, no tienen dónde denunciar violencias contra ellos y ellas si son personas LGTB, pero esa pregunta sucede. Entonces, lo que termina pasando de no haber un entorno que lo habilite es que la pregunta por la orientación sexual se posterga y se acumula con otras tareas de desarrollo posteriores en la adultez temprana, que es como suele suceder en países homofóbicos como el Perú, ¿no? Sin embargo, no tendría por qué ser de esta manera. Las escuelas con educación sexual integral nos muestran que más bien lo que ocurre es que aparece esta pregunta con calma, compañía y mucho más bienestar. Es la única diferencia, ¿no? Simplemente se forman seres humanos más felices. Y tengo aquí anotado en mi hojita de anotaciones 2 veces la palabra o el verbo postergar. Uno Exacto. nos la dijo cuando estos niños o niñas que entran a la pubertad y que en nuestro contexto eso ya marca la adolescencia, pues tienen esta postergación de su voz porque hay una adultización más temprana, ¿no? Hay retos a los que se tienen que enfrentar por ser personas físicamente ya adultas, aunque no lo son. Y la segunda vez que nos habló de esta postergación, pues es esto de postergar esta necesidad de saber quién soy, de esta identidad, ¿cierto? Y eso es problemático por muchos motivos, ¿no? Porque creo que hay un punto en el que no tener el derecho a expresar tu voz
hace que tu voz interna también internamente dejes de valorarla y darle un lugar, ¿no? Eso pasa mucho cuando vemos estudios con personas de orientaciones sexuales diversas en la adultez media. Vemos que ha habido ya una larga historia de sufrimiento por tener que postergar digamos, compartir el reconocimiento de su identidad, ¿no? Esa etapa, ese largo periodo es una etapa en la cual llegas a preguntarte a qué tienes derecho, ¿no? Y esa pregunta es muy tóxica, ¿no? Cuando se refiere a algo tan esencial como la identidad, pero creo que atraviesa las adolescencias, porque es la misma pregunta, digamos, la postergación de la voz también se manifiesta en una pobre educación ciudadana, ¿no? Que nos lleva a que en la escuela tampoco haya voz para conversar acerca de las normas, acerca del uniforme. Entonces, cómo vamos a tener buenos ciudadanos, o cómo no vamos a tener malos ciudadanos o ciudadanos poco participativos con una educación que no habilita que uno sienta derecho a vocear lo que piensa, ¿no? La educación autoritaria es la mejor amiga del autoritarismo ciudadano, ¿no? Así es. Y tengo aquí en esta nota que acabo de tomar que esta voz interna no valorada, si combinamos esta voz interna que hemos postergado, que le hemos puesto capas y capas y capas de cebolla para que no se note y no nos lleve a este conflicto que es necesario, si combinamos eso más el hecho de que hay una conceptualización de qué esperar, cómo deben ser los y las adolescentes, pues es una cosa catastrófica en términos de el desarrollo sano de la Exacto. identidad, ¿cierto? Claro, y creo que eso es doblemente problemático porque me parece que, como conversábamos al inicio, tenemos una idea de qué es ser un adolescente bastante distorsionada, bastante influida mediáticamente. Seguimos pensando, a mí me pasa, yo trabajo mucho con docentes secundaria y me enriquece mucho ese intercambio, pero pocas veces me ha pasado que no me digan, lo que pasa, Nani, es que adolescencia viene de adolecer, que es sufrimiento. Y eso no es correcto. Adolescencia no viene de adolecer, viene de adolecer, que es cambio, ¿no? Hemos encontrado incluso una justificación lingüística que alimente esa creencia. Entonces, si entendemos la adolescencia de ese modo, la desacreditamos. Es una etapa donde, no, bueno, están así porque están con su adolescencia. Entonces gritan, no saben lo que dicen, un día están contentos y otro día están tristes, se ponen en riesgo, disfrutan con el riesgo. O sea, un adolescente que se expone a riesgo está comunicando algo muy poderoso que su entorno debiera escuchar, detenerse a escuchar. ¿No? No está simplemente actuando porque como es adolescente se va a poner en riesgo, ¿no? Entonces, ahí estas ideas nublan el juicio de poder realmente ver qué necesitan de nosotros como sociedad adulta, ¿no? Entonces, esas ideas son problemáticas, es parte de lo que hay que decantar. Dejar Exacto. ir. Y aquí voy a enganchar con una siguiente pregunta, pero antes voy a decir esto. Usted hablaba desde un principio de entornos que nutran, entornos nutritivos, Ujú. porque habló también del cerebro y resulta que el cerebro es impactado o está hecho para dejar ser impactado por los entornos Exacto, para el aprendizaje, ¿cierto? exactamente. De hecho, uno de los principales hallazgos de las neurociencias, que además invirtieron mucho estudiando cerebros adolescentes, además, es que la gran particularidad del cerebro es que su naturaleza es dejarse afectar por el aprendizaje, ¿no? Que está transformándose funcional y estructuralmente a partir de las experiencias que las personas tienen. Esa idea del cerebro fijo logrado en su desarrollo en la pubertad ha caído gracias a los estudios longitudinales con cerebros además de adolescentes. Entonces, ese cerebro adolescente está en permanente transformación y va a seguir transformándose hasta la muerte. Digamos, nuestro cerebro cambia conforme cambiamos a lo largo del ciclo vital. Y efectivamente, todo lo que vivamos va a enriquecer nuestra mente. No, no, es poco probable que digamos,
que exista un juicio crítico desarrollado, que es una competencia tan compleja, que existe, digamos, el potencial de desarrollarlo en la adolescencia. La emergencia del pensamiento abstracto va a permitir esta posibilidad, pero es muy difícil lograrlo en una escuela autoritaria, donde no puedo emitir una opinión, donde una opinión es sancionada, donde digo cómo soy y me cuestionan, donde tengo que ser exactamente igual a todos. Entonces, claro, ¿cómo uso el juicio crítico, ¿no? Si no tengo espacio, ¿cómo lo hago crecer? ¿Cómo lo nutro, ¿no? Eso tiene que ser habilitado por entornos de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y ahora nos estaba hablando si nosotros necesitamos aprender a hay mucho que no significa o que yo crea que ha sido suficiente lo que se ha promovido para la primera infancia. Hay mucho sobre la primera infancia, pero hay muy poco sobre las adolescencias. Correcto. Entonces, si de por sí no tenemos mucha información, por un lado, por el otro, los entornos no son entornos que promuevan este pensamiento crítico, no son entornos que acompañen, que nutran. Esa es la segunda. Y por otro, tenemos esta serie de mitos, pues tenemos un caldo de cultivo para tener adolescentes, Totalmente. ¿cierto? Sí, para generar sobre todo vivencias de la adolescencia que no pueden llegar a ser todo lo plenas que podrían ser. Dicho esto, hay muchísimos recursos también. Yo creo que nuestras culturas colectivistas son un gran recurso. Esos vínculos que tienen con esos cuidadores, aun cuando sabemos que hay violencias en la familia, aun cuando no hay el tiempo que esos cuidadores quisieran dar a sus crías, digamos, ese vínculo hemos encontrado que es bastante sólido, que es nutritivo cuando sucede, ¿no? Entonces, también hay factores que protegen en las culturas, no solamente hay precariedad, no solamente hay exclusión, hay todo eso, es verdad, pero si lo miramos, pues deberíamos estar mucho peor. No es que estemos tan bien, pero vemos muchos recursos en esos adolescentes, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, de confiar en los adultos que tienen en su entorno, ¿no? Esa posibilidad de vincularse buscando que siempre las cosas estén mejor para ellos y para sus familias, ¿no? Ese seguir creyendo que el Perú va a estar bien, nadie sabe por qué, porque en realidad es difícil yo amo a mi país, pero es difícil quererlo, ¿no? Se nos presenta como un lugar complejo. Entonces, ese mantener, digamos, esa visión de que las cosas pueden ser mejores, claro, se va a pagar si no hacemos algo, ¿no? Digamos, no es que se va a mantener solita sostenida, pero sí hay un potencial que debiéramos aprovechar digamos, como ventana. Claro, de no aprovecharlo tenemos muchos adultos frustrados, que es el caso, ¿no? Muchos adultos que no han alcanzado metas, que no han logrado el desarrollo que querían y que continuamos con esta cadena de sufrimiento, ¿no? Ahora, creo que al mismo tiempo sí es importante visibilizarlo como una deuda que la sociedad adulta tiene con esos adolescentes, que no es tan sencillo como ver cómo mejoramos las cosas con la infancia. La infancia es importantísima, nadie lo va a discutir, pero a veces en política pública diera la sensación de que mejor invertimos acá porque estos ya se malograron y no podemos darnos ese lujo, de ninguna manera, ¿no? Sabemos que además en la pospandemia o sea, la pandemia los ha afectado de manera particular, entonces que son ahorita un grupo más vulnerable aún de lo que eran antes, ¿no? Entonces sí, debieran haber muchos más recursos dirigidos hacia ellos y ellas. Entonces, si entendemos que en la adolescencia suceden transformaciones en todas las dimensiones al mismo tiempo, en este ser humano, eh, ¿cómo podemos alimentar, proteger, acompañar, guiar a nuestros adolescentes, a estas personas adolescentes en esta etapa que dependiendo de de la cultura puede durar un instante o puede durar, como es en nuestro caso, pues en teoría 10 años, pero la adolescencia, No, el no. cerebro termina de madurar por ahí de los 30.
¿cierto? yo pensaría que hay un gran potencial en lo que se puede hacer desde la escuela. Intervenir en familias es muy problemático porque es difícil acoger que alguien te toque la puerta e intervenga en tu familia, pero la escuela tiene un enorme potencial para llegar también a las familias, ¿no? Y creo que tendríamos que pensar en una secundaria distinta de la que tenemos. Necesitaríamos, digamos, criar adolescentes críticos que puedan usar su mente, que puedan alcanzar su potencial, construir sus proyectos de vida, no es compatible con una escuela autoritaria. No es compatible con un adulto totalmente a cargo y un adolescente pasivo. Entonces tendríamos que empezar a revisar esas dinámicas de la cultura escolar que afectan el ejercicio del potencial adolescente, el poner en práctica ese potencial adolescente. Y hay muchos aspectos del desarrollo integral adolescente que la escuela ignora, ¿no? Que se pasa de largo. Uno muy concreto es, por ejemplo, las relaciones con los pares. Hay muchos casos de bullying en el Perú, se ha disparado en la pospandemia. Los casos de bullying a nivel global se han disparado y gran parte tiene que ver con el aislamiento social, la falta de asistencia en escuelas, pero el Perú fue uno de los últimos países en abrir sus escuelas, entonces al retorno las cifras de violencia entre pares se han disparado, lo cual era completamente esperable dado ese panorama. Pero una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, en ser adolescente en el Perú, es que ni la familia ni la escuela supervisa mayormente las relaciones entre pares. No es que haya ese escenario en que tú llevas a tus amigos a que tus papás los conozcan. Los papás saben que paran con amigos de la escuela, pero no saben necesariamente quiénes son. Y la escuela no concibe que es su responsabilidad habilitar buen trato entre pares. O sea, lo trabaja como clima de aula, pero no trabajan qué cosa es ser un buen amigo, qué cosa es ser una persona leal, cómo se resuelve un conflicto. Y eso es parte de su responsabilidad formativa. ¿Cómo no va a haber bullying en ese escenario? ¿No? Es obvio, es consecuencia lógica. Entonces, estos aspectos del formar integralmente tendrían que estar mucho mejor trabajados en la escuela, ¿no? De que se acompañe a una persona en todas sus dimensiones a crecer, no en el llenado de contenidos conceptuales, ¿no? Que se acompañe el bienestar, que se acompañe el desarrollo de la sexualidad, la exploración en términos de orientación sexual, en términos de género, o sea, que se habilite esa exploración, ¿no? Eso tendría que ocurrir en una secundaria que pone en el centro el bienestar adolescente y no el lograr determinados puntajes en pruebas estandarizadas en determinados contenidos, ¿no? Pensar al adolescente en el centro, tendría que ser el... Y eso, claro, permitiría, digamos, contrarrestaría muchos de los efectos de este contexto adverso que estamos describiendo. Y es que aquí a mí me genera este shock porque si por un lado estamos queriendo personas adolescentes que aprendan contenidos, mucho, mucho, demasiado, demasiado, todo es importante más que la dimensión del bienestar. Ujú. em, y si, de acuerdo a lo que yo leí, estos adolescentes, estas personas adolescentes llegan y no han tenido esa oportunidad de pensar quién soy, qué me gustaría ser, realmente quiero ser médico como mi papá o prefiero ser carpintero. Si no tienen Ujú. esta oportunidad, tampoco en el nicho ecológico de las escuelas, con sus pares, con estas otras personas adultas que son mis maestras o mis maestros, cuando llega el momento de escoger, por ejemplo, ojalá una carrera, ¿no? Y resulta que fracasé, este es mi proyecto, pero al final no era tan mi proyecto, Bueno, claro, ¿no? y no tengo de qué agarrarme, porque el problema es que el problema no es una mala elección de carrera, en la carrera uno puede dudar, el problema es no tener la fortaleza, digamos, construida que me permita saber que este va a ser un proceso, que no basta con que yo desee algo. ¿No? Yo recuerdo una entrevista muy dura que tuve con una chiquita preciosa que era estudiante de alto rendimiento, era alcaldesa de su escuela, y que me dijo un año que fui que ella quería ser antropóloga forense. ¡Wow! Dije, no, ¿cómo así, no? Porque es una carrera bien específica. Bueno, yo he visto en CSI
que quiero, o en Bones, no me acuerdo, entonces quiero ser antropóloga forense. Ya, ¿y qué más, no? Y repetía la misma frase, ¿no? Que quería ganarse una beca, que es una beca que da el Estado, y en una universidad pública. Al año siguiente, cuando regresé a un mes del egreso de la secundaria, le volví a preguntar y me dijo lo mismo, como algo aprendido. Y cuando termina la entrevista, yo apago la grabadora y le digo, ¿tú me quieres preguntar algo a mí? ¿Hay algo que quieras saber? Sí, me dijo, ¿cómo me gano esa beca y dónde queda la universidad a la que quiero entrar? Es decir, había pasado todo un año donde esta chiquita repite esto casi como algo para darse fuerza. No es una genuina opción vocacional de ningún tipo, es algo aprendido para no tener que hacerme la pregunta. Cuando no me puedo hacer una pregunta tan importante y determinante, es que no hay nada en mi entorno que me habilite esa pregunta, ¿no? Hacérmela va a ser confrontarme con algo que no puedo responder, que no puedo gestionar. Entonces, claro, sin apoyo en la familia, ni apoyo en la escuela para hacerme esa pregunta, mejor no me la hago. Mejor repito que voy a hacer algo que no sé si voy a hacer. Y ese escenario es bien problemático, porque entonces termina, si actúa en esa carrera y va, bueno, ojalá funcione y le vaya bien. Es poco probable porque no me lo he podido preguntar y no he podido saber si eso va conmigo o no. Y al mismo tiempo construyo una fantasía o una expectativa más que una meta, porque una meta es planificada, pues uno planifica una meta. Si no, no es una meta, es un buen deseo. Entonces, egresar de la secundaria solo con buenos deseos es un problema, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que hemos encontrado que abunda, ¿no? No hay un acompañamiento en proyectos de vida. Entonces, no son proyectos de vida, son buenos deseos. Y ahí la posibilidad de perder el Es piso es, alta, es altísima. Sí, o sí. de sentir que hiciste tú algo mal. Y claro, no es que, digamos, no puede depender solo de un adolescente de 15 o 16 años. No es posible, ¿no? Nosotros trabajamos en un proyecto de intervención en una escuela rural de Lima, es una escuela en la ciudad de Lima, pero en la zona rural, o sea, fuera de la ciudad. Y trabajamos justamente a partir de los hallazgos de este tema en solo hacer preguntas pertinentes, ¿no? Habilitar preguntas pertinentes. Y encontramos que en ese grupo de estudiantes, eran dos salones de escuela, la clarificación de sus proyectos de vida fue asombrosa para el poquito tiempo que estuvimos. Entonces, sí creemos que hay maneras, hay formas de acompañar mejores, que no suponen hacer solamente la feria de la carrera. La feria de las carreras es importante, pero tiene que ver más con preguntas que tu familia o tu escuela te debería estar haciendo, ¿no? Debería estar habilitando. Y ahí creo que embona muy bien este término o concepto de conectividad social, Sí. ¿cierto? Exacto, justamente nosotros trabajamos con esta variable, con ese constructo, tratando de llegar a una descripción, alcanzar a la manera como ellos y ellas describen y entienden los distintos vínculos, pero también evaluando, digamos, sin jerarquía entre ellos, pero evaluando cómo se sitúan respecto a ellos, ¿no? Entonces se trata de una comparación en el plano de los vínculos, de las relaciones sociales, de cómo eh, creen que es la relación y de cómo, o sea, la expectativa y cómo están ellos respecto a esa relación, la realidad, ¿no? Entonces, les preguntamos por su conectividad social tanto en familia como en escuela, con el grupo de pares y con la comunidad. Y encontramos que varias de las ideas que teníamos sobre cómo eran las relaciones en la adolescencia han cambiado bastante. Por ejemplo, nos sorprendió mucho encontrar que el barrio como categoría, el barrio, no sé si se dice barrio también en México, el distrito del barrio, no existe, no es un lugar importante para ellos y ellas. No sabemos si lo mató la violencia política, si lo mató la delincuencia, si lo mató, pero el barrio es un lugar inseguro, donde se pasa rápido, donde no hay amigos. Solamente aparece el barrio como categoría en el mundo rural, pero porque no es barrio, es familia, ¿no? Familia extendida. Eh, Ellos plantean, fuera del barrio, tienen expectativas muy marcadas de lo que quieren de su familia, de lo que quieren de su escuela, de lo que quieren de su grupo de pares, y se tienden a situar, digamos, en promedio en el medio. Por ejemplo, respecto a la familia,
para ellos no existe una buena relación en familias violentas, lo cual es evidente, ¿no? Pero no solamente violencia hacia ellos, sino entre los cuidadores, ¿no? Y tienen expectativa de tiempo juntos, que es lo que lamentablemente está casi siempre, aparece pues como una queja permanente, ¿no? No poder tener el tiempo juntos que desearían tener, ¿no? En la escuela es interesante porque tienen expectativas muy elevadas sobre sus docentes. Y identifican en todo algún, digamos, un rol docente positivo, pero construido generalmente sobre la base de uno o dos docentes, que son atípicos para lo que ellos describen, ¿no? Que son el docente principalmente que se preocupa por ellos fuera del aula. Y un docente más típico, que es un docente más distante, más centrado en contenidos conceptuales, habilidades, ¿no? En el uniforme y todas esas preocupaciones de la escuela. Entonces, también ahí se ubican, ellos no dicen que están al medio, pero solamente hay, digamos, un docente de ese tipo en su realidad, ¿no? Tal como lo describen. Y el grupo de pares es bien interesante porque tenemos esta idea de los adolescentes saliendo todo el día de juerga. En realidad sus amigos principalmente son de la escuela, tienen sobre todo amigos de la escuela, y lo que esperan de ellos quizás es lo más logrado, quizás este es el dominio donde más satisfacción logran en términos de su conectividad, ¿no? Esperan lealtad, esperan el contarle al amigo, a otra persona algo que tú le contaste, es la mayor traición a la amistad posible, ¿no? Esperan confianza, escucha, y eso más bien sí manifiestan que lo encuentran, ¿no? Que lo encuentran en sus pares. Qué interesante porque justamente una de las cosas que se dice de la adolescencia es que pasamos de este primer nicho de mucha intensidad, que es la diada que formamos con nuestro padre o con nuestra madre o nuestro cuidador principal, pasamos de nuestros padres a nuestros pares. Ujú. Y qué interesante que es justamente en las relaciones con sus pares en donde encuentran más significación Claro, pero diría yo que es más satisfacción, porque curiosamente ellos no se encuentran satisfechos con la relación con sus padres porque no los tienen más, lo cual contradice la idea de que los padres dejan de ser relevantes. Lo que reclaman es más tiempo con ellos y ellas. Entonces, más que decir yo ya no quiero nada con mi familia y solo quiero estar con mis amigos, demandan poder comunicarse más. Es más, una de las cosas que nosotros recogimos fue, por ejemplo, cuánto tiempo pasaban con quién pasaban cuánto tiempo, ¿no? Entonces llenaron un horario y lo que identificamos es que pasan en promedio hora y media al día con uno de sus cuidadores, generalmente con la tele prendida, con otro hermano menor. Entonces, claro, la comunicación se vuelve, saca al perro, no te olvides de darle de comer a los animales, te encargas de tal cosa, acuesta a tu hermano antes de ir, etcétera. Entonces, pero ellos recuerdan y traen esa conversación que tuvieron hace 2 semanas con su papá, donde le contó de sus novias y hablaron muy bonito, pero lamentan no poder tenerla más seguido, ¿no? Entonces, más que una distancia, es una demanda de tener más y que, claro, no culpan a sus papás, porque lo que dicen es, finalmente, ellos hacen eso para poder sacarnos adelante, ¿no? Porque es lo que hay que hacer. Pero sí hay una sensación de estar abandonado, que es bastante genuina, pues, porque el tiempo que pasan es muy poquito con ellos. Y entonces aquí sería como nuestro segundo mito, este mito Ujú. de que la adolescencia se trata de la búsqueda inexorable de la autonomía de los Claro, padres, porque en realidad lo que buscan en los pares ahora es esta necesidad de contacto, de comunicación claro, asertiva, de acompañamiento, de guía, de alguien que me diga, lo estás haciendo bien. Ok, claro, salió mal, pero pero tenemos tú estas. puedes. Sí. Exacto. Claro, y no es que, digamos, la autonomía no sea importante, pero asumen con roles rápidamente, entonces ganan autonomía. Y más bien lo que demandan es la presencia de los cuidadores. Es bien triste que tengan que pedir eso, ¿no? Que eso sea uno de las grandes demandas de la adolescencia. Es creo que uno de los hallazgos más tristes que hemos tenido en el estudio. Ay,
acabo de voltear a ver mi reloj y dice que ya llevamos casi 50 minutos. ¡Qué horror! Ni cuenta me he dado. ¡Qué capacidad para conversar! Bárbaro. Ya, y entonces no me gustaría que se nos fuera mucho más tiempo. La verdad es que ojalá haya otra oportunidad de que conversemos porque hablar Encantada, sobre... por supuesto. Cuando quieras. Sí, Feliz. muchas gracias. Pues bueno, entonces, apenas empezamos a desmarañar o eliminar dos mitos de muchísimos, Ujú. tantos mitos que existen sobre las adolescencias. Nos empezó usted a decir la importancia de este concepto de la conectividad social, la necesidad. Yo pienso, por ejemplo, si ponemos a crecer un árbol frutal, por decir cualquier árbol, en una tierra suave, nutrida, abonada, ese árbol empieza a expander sus raíces muy profundas, pero también hacia los lados, ¿no? Exacto, sí. Cuando ponemos ese mismo árbol frutal en una tierra que está muy compactada, con muchas piedritas, por ejemplo, resulta muy difícil. Sí, ese árbol probablemente va a crecer, pero empezamos a ver que las raíces ya están por encima del suelo y las raíces no son tan profundas y no hay posibilidad de extender esas raíces. Si Tal no hay, cual. si no hay posibilidad de extenderlas, pues perdemos estas expectativas de vínculos con otras personas y entonces empezamos a tener a este árbol eh, aislado, ¿no? Ujú. Este árbol que no tiene oportunidad de preguntarse las preguntas básicas de su existencia, no puede explorar sobre sí, sobre su entorno y llegan muchas frustraciones y este árbol llega a una tormenta enorme y fácilmente se Lo cae, baja. Sí. ¿cierto? Es tal cual lo que has descrito y por eso es que atender a sus expectativas es importante, no solo a lo que está pasando. Por eso nos gustó tanto el concepto de conectividad social, que lo trajo un colega del equipo, Henry Guillén, y nos pareció muy, muy valioso utilizarlo porque no solamente hay que ver lo que les está pasando, hay que escuchar qué van construyendo que tienen derecho a tener, porque el peor escenario es cuando ese árbol deja de construir la idea de que puede crecer. Ahí estamos perdidos, ¿no? Hay que alimentar que siga sintiendo el derecho a tener otra cosa y a poder seguir creciendo. Así es. Y al final, todas y todos, adultos mayores, no sé si está bien Sí, el adulto, concepto, perfecto. ¿ok? Los niños, los adolescentes, las personas adolescentes, niños y niñas, pues todos al final de ese árbol tan enriquecido, pues nos podemos hacer de ese árbol una deliciosa naranjada o limonada o lo que sea. Entonces, Excelente. pues la invitación es a que repensemos esta etapa del desarrollo, que es una más, como usted nos decía al principio, repensemos cuáles son estos mitos que tenemos en mente, cómo estamos las personas adultas cuidadoras o acompañantes de las adolescencias, cómo estamos recibiendo a nuestro hijo o a nuestra hija o a nuestros alumnos o alumnas adolescentes en nuestro nicho ecológico y cómo permitimos que esas raíces se expandan y se puedan conectar con otras raíces para enriquecerse. ¿Le parece? Hermoso. Nunca mejor dicho. Bueno, terminamos así el primer bloque y vámonos rapidito al segundo bloque. En este segundo bloque, la intención, la consigna es que la persona invitada nos haga el favor de recomendarnos material bibliográfico referente al tema que acabamos de revisar. Claro que sí, Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera, con todo cariño, recomendarles la colección Ser Adolescente en el Perú. Es una colección en 4 tomos que
somos varios autores, trabajamos en el marco de un convenio entre UNICEF y la Universidad Católica, y lo que hemos hecho es recorrer escuelas, conversar con adolescentes recorriendo el Perú de escuelas rurales, urbanas. Ese es el tomo, por ejemplo, 2. Y lo que hemos hecho es ir de lo más intrapersonal al contexto. Entonces, hay un primer tomo donde nos centramos en las variables más intrapersonales, por ejemplo, de las cuales hemos hablado bastante aquí, por ejemplo, todo lo que son la construcción de identidad, el bienestar subjetivo, eh, que se llama el mundo interno adolescente, el bienestar subjetivo, la construcción de un proyecto de vida y todo el proceso de exploración en términos de sexualidad y género. En el segundo tomo nos centramos en todo el mundo relacional adolescente. Ahí me estás poniendo mi plaje, pero bueno, el mundo relacional adolescente, entonces entramos al tema de conectividad social y entramos en cada una de estas ecologías, ¿no? Familia, pares, pareja y comunidad. Luego, digamos, más en el mesosistema, en donde está el mundo del que participa el adolescente, ¿no? En un tomo 3 tenemos todo el mundo de la escuela, que tiene que ver con cómo es la escuela, cómo es la cultura escolar, cómo se aprende dentro y fuera de la escuela, todas estas relaciones que hemos discutido un poquito aquí con los docentes, con los padres, etc. Y finalmente un tomo que hemos llamado Retos del Contexto, donde hemos incluido, yo diría que uno de los capítulos más importantes, que es mucho de lo que hemos estado hablando aquí, que es cómo se sienten ellos representados por los adultos, por la escuela, por la comunidad. ¿Qué representaciones sociales tenemos de la adolescencia? ¿Qué mitos tenemos de la adolescencia? Y cómo ellos se ven de cara a esos mitos. Todo el tema de la violencia, que lamentablemente se desarrolla en todas las ecologías donde ellos crecen. El tema de ciudadanía y participación ciudadana, todo el tema de la voz del adolescente en el espacio público, y el mundo digital, que es cómo se conectan a estas nuevas tecnologías que nos rodean. Entonces, bueno, trabajamos esto a lo largo de un trabajo de campo que duró cerca de un año. Estamos ahorita preparando un tomo 5, donde lo que hemos hecho es regresar a conversar con esos mismos adolescentes que conocimos antes de la pandemia para ver cómo les ha impactado la pandemia. Entonces ahorita ya volvimos y ya estamos en el proceso de sistematizar esa información para ver cómo ha sido el impacto de la pandemia y cómo han cambiado en este contexto, ¿no? Entonces, con todo cariño, les recomiendo esta colección. Sé que está disponible en Latinoamérica a través de Kindle, a través del Fondo Editorial de la Universidad Católica. Y bueno, también pueden escribirme si tienen cualquier dificultad de acceso. De repente puedo compartir mi correo y cualquier duda que tengan al respecto, encantada de absolverla. Pues díganos su correo, por favor. Por supuesto, es MAPAC, lo voy a escribir, de repente sería más mapac@pucp.edu.pe. Por si están en alguna parte del mundo donde no está la colección o lo que fuera, siempre hay maneras de hacerla llegar. Perfecto. Entonces, solo es una M, ¿verdad? M-A, Sí. ok. MA de María Angélica, PIS como mi PIS. apellido, y el correo de mi universidad, ¿no? pucp.edu.pe. Perfecto. Pues yo que estoy en México, yo lo conseguí los primeros 2 tomos en Kindle, también está el 3 y el 4, y la verdad es que yo le decía a usted al principio, este va a ser de mis materiales de cabecera para acompañar el proceso de adolescencia eh, en mi pequeño, que aún tiene 9 años, pero que sí o sí vamos a pasar por Hará, ahí. va a pasar por ahí. Claro que sí. Gracias, qué lindo. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora sí, vámonos al tercer bloque y es el último. Y yo le pregunto, ¿está lista? Estoy lista. Bueno, en este tercer bloque lo que vamos a hacer es que usted nos haga el favor de detonar una posterior reflexión, dejarnos una probadita de una reflexión en torno a una palabra que usted elige en un banco de palabras y la relación que guarda con el concepto buen trato, que además usted lo dijo a lo largo de la conversación, trajo a la colación este concepto que es el buen trato. Así que
como ya está usted lista y ya eligió su palabra, se me ocurre preguntarle cómo el contexto se relaciona con el buen trato. Muchas gracias. Creo que es importante pensar que construimos dinámicas relacionales a partir de cómo, y aprendemos lo que es el buen trato y aprendemos a tratar a las personas en los distintos contextos en los que nos desarrollamos. Nadie aprende ninguna de estas cosas en el aire. Entonces, la adolescente aprende qué merece de trato y cómo tratar a otros y otras de la familia, de la escuela, de la comunidad. Es crucial por eso también tener en cuenta qué ideas circulan en los contextos sobre la adolescencia y cómo éstas habilitan o inhiben lo que hemos estado conversando, su posibilidad de pensarse como personas que merecen buen trato. Y eso es crucial porque no sentirse merecedor de buen trato nos lleva a naturalizar violencias, nos lleva a naturalizar discriminaciones, exclusiones y a ir apagando esa voz de la que veníamos hablando. Entonces, no se construye solo a partir de esas creencias devaluantes, pero lo alimentan, ¿no? Entonces, hemos ido conversando que los contextos donde se desarrollan las adolescencias no los tienen a ellos y ellas en el corazón de su preocupación porque no pueden, como en el caso de las familias, o porque tienen visiones del aprendizaje y de la enseñanza que no necesariamente están concentradas en el bienestar. Eso va habilitando uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Que encuentran las y los adolescentes confort y buen trato de sus pares, pero no necesariamente lo están recibiendo de la calidad que tienen expectativas de tener en su vida cotidiana. Entonces, hay mucho por seguir promoviendo en ese sentido desde la escuela, mucho trabajo que hacer con las familias desde la escuela para poder pensar en su rol y en cómo criar en estos contextos tan retadores en los que ellos y ellas viven. Pero al mismo tiempo, también las y los adolescentes son muy sensibles a esos buenos momentos que tienen, ¿no? Muy sensibles a ese docente que lo trata bien, que le da tiempo, que se queda a conversar con él o ella y le pregunta qué necesita. Muy sensible a esa conversación que se tuvo con el padre o madre un día. Y eso también los nutre. Entonces hay que tratar de propiciar y generar estos espacios que les permitan crecer como el buen árbol de naranja que Claudia definía hace un momento para que logren alcanzar todo su potencial, ¿no? Qué bonito. Pues muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de conocer su trabajo, el suyo y el de otras personas. Gracias por ser la primera persona invitada de Perú, lo cual me llena de mucha ¡Ay, qué alegría. lindo, qué honor, qué maravilla! Gracias. Espero haber Gracias. estado bien a mis compatriotas. Muchas gracias. Y gracias por hacernos un espacio para poder aprender y reflexionar con usted el día de hoy. Yo estoy sumamente agradecida, llena de mucho entusiasmo, eh, muy con las expectativas que yo tenía palomeadas. Me siento muy contenta, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti por este espacio tan bonito, tan cálido, por permitirme pensar contigo tantas cosas importantes y revisitar nuestra común preocupación por la adolescencia, ¿no? Aprecio mucho que el programa dedique todo un bloque a pensar en este tema porque es sumamente necesario y ha sido muy inspiradora la conversación, ¿no? Muy, muy contenta. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctora Nani. Y bueno, hemos terminado ya este episodio, el número 44. Este es el último episodio del mes de octubre. Así que si conocen a algún papá, alguna mamá, alguna tía, abuela, alguna persona educadora a quien ustedes creen que este episodio le pueda ser de mucha utilidad, les invitamos a que se lo compartan. Lo pueden encontrar en Spotify como episodio 44, El Mundo Interno Adolescente. Nosotros en Fundación América por la Infancia tenemos el podcast que se llama Colmenafai, entonces nos encuentran como @Colmenafai.
El mismo episodio en formato de video lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Fundación América por la Infancia. Nos encuentran como @América por la Infancia sin acento. Así que si están buscando alguna de estas dos opciones para reflexionar con nosotros, está el canal de YouTube y el canal en Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a cada una de las personas que nos honraron con su presencia, y gracias a Carlos Díaz y a Javier Lenis por el hermoso trabajo que hacen para la Fundación América por la Infancia. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves de Colmena Fai para entretejer el episodio número 45, que justamente va a hablar sobre uno de los temas que trajo a colación la doctora Nani Piz, que es el bullying o el acoso escolar. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.